Jesús dijo, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. Todo vino de mí, y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, allí estaré. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Evangelio de Santo Tomás. La sucesión apostólica en la Iglesia primitiva y el gnosticismo valentiniano. La sucesión apostólica ha sido uno de los pilares fundamentales de la Iglesia primitiva, asegurando la validez y legitimidad de la doctrina cristiana. Este concepto se basa en la transmisión de la enseñanza, tanto escrita como tradicional, a través de los discípulos de los apóstoles, quienes asumieron roles de liderazgo como obispos en las primeras comunidades cristianas. En la visión ortodoxa, esta sucesión garantiza que la enseñanza cristiana se mantenga fiel a los principios originales de los apóstoles. En la tradición ortodoxa, la sucesión apostólica de Pedro es la más significativa. Pedro, considerado el líder de los apóstoles y el primer obispo de Roma, es visto como el fundamento de la transmisión apostólica. Clemente de Alejandría tendría una posición diferente, al afirmar que la sucesión no viene de un poder eclesiástico, sino a través de la tradición y los evangelios. La Iglesia romana considera que la sucesión de los obispos asegura la coherencia doctrinal a lo largo de los siglos, basándose en pasajes como Mateo 16:18, donde Jesús aparentemente otorga a Pedro una autoridad especial. Sin embargo, en el gnosticismo de Valentín, la sucesión apostólica no se entendía como una transmisión de poder eclesiástico, sino como la transmisión de la doctrina espiritual bíblica y oral, que conectaba a los seres humanos con Dios. Valentín enseñaba que el conocimiento divino no dependía de una sucesión de líderes jerárquicos, sino de la tradición y el conocimiento de las Escrituras, accesibles a aquellos espiritualmente capacitados para comprenderlo. Como señala Ismo Dunderberg en Beyond Gnosticism, para Valentín, la verdadera herencia apostólica era la continuidad de una doctrina que trascendía las estructuras jerárquicas de la Iglesia. Los valentinianos promovían una sucesión que se basaba en el acceso personal y espiritual del conocimiento revelado por los apóstoles, transmitido no solo por medio de la jerarquía eclesiástica, sino a través de la tradición oral y los evangelios. Según Marvin Meyer en The Nag Hammadi Scriptures, los valentinianos creían que los apóstoles habían recibido una revelación especial, y que este conocimiento podía ser transmitido a aquellos que tenían la preparación espiritual adecuada para recibirlo. Prepárate porque a continuación presentaremos datos históricos y académicos sobre la sucesión apostólica gnóstica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vino a ser, por la gracia de Dios, el último de los apóstoles de Jesús. Él mismo exclama: Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Primera de Corintios 15:9. Dios le encomendó a San Pablo la misión de predicar a los gentiles. En su labor evangelizadora, visitó ciudades como Atenas, Tesalónica y Berea, donde hizo discípulos. Estos seguidores, que antes eran filósofos, poetas y gentiles comunes, lo acompañaron y recibieron su enseñanza. Luego, ellos mismos formaron a otros discípulos, estableciendo así una cadena sucesiva de transmisión de la doctrina. Esta sucesión sería proclamada más tarde por un presbítero de Alejandría llamado Valentín. 90 a 160, después de Cristo. La sucesión de Pablo sería la siguiente: Pablo, Teudas, Valentín, Ptolomeo, Heracleón, Secundo, Florino, Teodoto y Acciónico. Sucesión que estaría plasmada tanto en escritos de Hipólito, Irineo y Clemente de Alejandría.
Los gnósticos fueron los primeros cristianos que se apoyaron en una tradición procedente de Jesús a través de una sucesión de discípulos, tradición que completaría a los evangelios y daría las claves de su interpretación. Varios autores. Los gnósticos 2, Biblioteca Clásica Gredos número 60, página 378. A continuación mostramos una breve biografía de Valentín, presbítero de Alejandría. ¿Quién fue Valentín de Alejandría? Valentín era originario de Egipto. Según Clemente de Alejandría, fue discípulo de Teudas, quien lo fue, a su vez, de Pablo. Pasó a Roma bajo el pontificado de Higinio, 136 a 140, más o menos en las mismas fechas que Cerdón. Parece que, durante el pontificado de Pío, 140 a 155, y Aniceto, 155 a 166, Valentín era un maestro reconocido, permaneciendo en comunión con la Iglesia romana. Tertuliano pretende que rompió con la jerarquía de Roma por despecho, pues aspiraba al episcopado, pero la especie no merece crédito. De hecho, Justino, que estaba en Roma durante este periodo, denunció a Marción, pero no menciona a Valentín entre los herejes. Varios autores. Los gnósticos 1, Biblioteca Clásica Gredos número 59, p. 45. Teudas o Teodas, año 110, fue discípulo del apóstol Pablo y reconocido por el gnóstico Valentín como su propio maestro, tal como reseña Clemente de Alejandría en sus Estromata. Del mismo modo los gnósticos valentinianos alegan que Valentino era discípulo de Teudas. Y discípulo de Pablo, el apóstol. Clemente de Alejandría, Estromata, 7, 17, 106. Con ello, Valentín y sus continuadores valentinianos querían significar que sus enseñanzas esotéricas del cristianismo primitivo, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de que habla San Pablo, procedían de la fuente de la tradición apostólica. Aunque se desconocen datos biográficos sobre Teudas, algunos estudios sugieren su posible origen sirio y que posiblemente tuviera lugar en Alejandría, el encuentro con Valentín. Elaine Pagels, Los Evangelios Gnósticos, páginas 55 y 78. Clemente, maestro de Alejandría, 150 después de Cristo. Clemente no trazó esta tradición apostólica a través de obispos, ni la describió como públicamente disponible para todos y cada uno de los cristianos. La gnosis misma, argumentó, ha llegado por sucesión a unas pocas personas, transmitida por los apóstoles en forma no escrita, Estromata 6.7.61, 3. Haciendo eco de Ptolomeo el Valentiniano al llamar semillas a las enseñanzas transmitidas, Clemente afirmó que sus maestros preservaron la verdadera tradición de la bendita doctrina en línea directa desde Pedro, Santiago, Juan y Pablo, los santos apóstoles, hijos herederos del Padre, y vino con la ayuda de Dios a plantar en nosotros esas semillas ancestrales y apostólicas. Estromata 1.1 y 11.3. Clemente intencionadamente no trazó su linaje académico hasta un solo apóstol, sino hasta 4, y no nombró a los maestros que intervinieron entre estos apóstoles y él mismo. Presentándose así, en contraste con los valentinianos y otros competidores, como poseedor no de una cepa particular de enseñanza cristiana, sino de la plenitud de la enseñanza apostólica, transmitida en una sucesión académica más allá del escrutinio. David Braque. Los gnósticos, prensa de la Universidad de Harvard. Página 125. Clemente mostró una actitud hacia las comunidades cristianas, dirigidas por obispos y presbíteros que se parecía a la de los valentinianos en su apertura ambivalente. Aunque profesaba su adhesión a las enseñanzas de la Iglesia en general, Clemente ofrecía a sus estudiantes una forma de conocimiento secreto, transmitido no a través de obispos, sino a través de sus maestros anónimos. Estromata 1.1 y 11.13. Hizo uso de una variedad de literatura sagrada que desmiente la noción de un canon cerrado. Además,
Esa literatura sagrada estaba llena de lo que Clemente, como Ireneo, llamó parábolas. Los enigmas parabólicos de las Escrituras, dijo Clemente, no son accesibles a todos, sino solo a los elegidos entre los seres humanos, aquellos que han sido elegidos por fe para la gnosis, estromata. 6.15, 126.2. Es decir, así como los maestros valentinianos afirmaban que los cristianos animados podían avanzar hasta convertirse en cristianos espirituales, bajo su guía, Clemente podía llevar a los estudiantes de la fe a la gnosis a través de su estudio de las Escrituras, bajo su dirección. A su vez, Clemente rara vez se refería a los obispos u otros clérigos y a sus comunidades. Afirmaba con insistencia que la persona que ha vivido perfecta y gnósticamente es realmente un presbítero de la Iglesia. Incluso si no ha sido ordenado por seres humanos, estromata. 6.13, 106.12. David Braque. Los gnósticos, prensa de la Universidad de Harvard. Página 126. Sucesiones de las iglesias primitivas. El establecimiento de sucesiones, aún artificiosas, había sido introducido por los historiadores de la filosofía helenísticos, gran número de cuyas obras se titulaban precisamente Diadochai Teeni Philosophy. Por ejemplo, las de Soción de Alejandría, Heráclides Lembo y Sosícrates de Rodas, citados todos por Diógenes Laercio. La costumbre se halla también en el judaísmo, genealogías de rabinos, y en las escuelas gnósticas, y pasó luego a las sucesiones episcopales, véase J. Montserrat Torrent. Las elecciones episcopales en la historia de la Iglesia, Barcelona, 1971, página 18. Aquí mostramos una tabla con las sucesiones apostólicas de algunas de las iglesias más importantes. Esta lista proviene de Eusebio de Cesarea, historiador cristiano hacia el año 314 después de Cristo. No profundizaremos en esta lista pues resultaría muy tedioso y pesado para el tema. Desde los primeros siglos del cristianismo, numerosas iglesias reclamaron la sucesión apostólica. Sin embargo, muchas de estas listas de sucesión comenzaron a consolidarse y documentarse a partir del siglo III. Entre las más antiguas se encuentran la sucesión de Pablo a través de Valentín, y la sucesión apostólica de la Iglesia de Roma, registradas por Ireneo de León entre los años 130 y 160 después de Cristo. Las 5 principales sedes del cristianismo que también tuvieron sucesión apostólica primitiva fueron: Constantinopla, establecida por el apóstol Andrés, adquirió gran importancia con la fundación de la capital del Imperio Romano de Oriente y fue elevada al rango de patriarcado ecuménico. Alejandría, fundada por San Marcos el Evangelista, fue un importante centro teológico y espiritual del cristianismo primitivo. Antioquía, tradicionalmente atribuida a los apóstoles Pedro y Pablo, fue el lugar donde por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Hechos 11:26. Jerusalén, considerada la cuna del cristianismo, con la comunidad original liderada por Santiago el Justo. A lo largo de la historia, la Iglesia de Roma ha proclamado la sucesión de Pedro como la más legítima y con mayor autoridad. Sin embargo, la Escritura dice: Entonces Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si te ha gustado el video, suscríbete y deja tu mano arriba. Hasta la próxima.